Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al grupo empresarial que represento, a Grupo LOBE, la iniciativa y la organización de este evento para mostrar la línea de lo que es el futuro de nuestro sector. También me gustaría agradecer a todos los que estáis presentes aquí hoy la manera de poder participar en ese futuro. Agradecer especialmente también al Gobierno de Aragón y especialmente en la figura de Fernando Beltrán, la presencia y la apertura de la jornada, así como su compromiso hacia la innovación de las empresas. Y bueno, solamente queda ya agradecer también a todos los ponentes de la jornada, la participación y especialmente a los que me toca a mí en la mesa, ¿no? A la mesa de moderar. Sin más dilación, paso un poco a enumerar los integrantes de la primera mesa, de la mesa de innovación. La temática, estamos hablando de herramientas para el liderazgo empresarial. Y bueno, pues por ir un poco en el orden de aparición que vamos a estar en la mesa, comenzamos con Miguel Ángel Lorente. Miguel Ángel Lorente, director de Nervia, es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza y bueno, es director de la compañía desde hace 4 años, más o menos, Miguel Ángel, sí, aunque llevas del orden de 10. Sí. ¿Vale? Es experto en sistemas de procesos industriales, de producción y de logística y es autor reconocido por la Oficina de Patentes Europea como inventor de 2 patentes relacionadas con el sector automovilístico. Después hablará Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez, doctor ingeniero de caminos, es director gerente de la Plataforma Tecnológica de la Construcción, con la cual colaboramos. Es profesor también titular de la Universidad, de la Politécnica de Madrid, y anteriormente tenía el cargo de director de investigación, desarrollo e innovación en dragados. Continuando con la mesa, tenemos a Sergio López. Sergio López repite mesa este año. Es ingeniero informático por la Universidad de Zaragoza, es consejero y director general de Ibros Tecnología y CEO en filiales tecnológicas del grupo. Posteriormente tenemos a Marisa Claver, ingeniero industrial, lleva más de 20 años corrígeme si me equivoco, más de 20 años ya en AENOR Aragón como directora y bueno, evaluadora de modelo FQM, involucrada sobre todo también por el tema de la innovación en las empresas. Y finalmente, pues bueno, pues me presento, yo soy Óscar Aranda, director de gestión e innovación de Grupo LOBE. Llevamos ya 14 años, bueno, yo llevo 14 años en la organización, aunque más de 10 ya llevamos con el tema de innovación y en el cual, pues bueno, pues intentamos ir haciendo movimiento hacia lo que entendemos que es una estrategia empresarial, una estrategia de innovación, un camino hacia un futuro del sector. Dicho esto, no quiero tampoco ralentizar más en la marcha de la mesa. Os dejo con Miguel Ángel Lorente, con una experiencia de realidad virtual. Óscar, ¿me dejas el mando? Perdón. Espera, lo llevo. Todo tuyo, perdón. Buenos días a todos. Buenos días a los ponentes. Gracias, Óscar, por la introducción. Innovación, construcción e industria. Estas 3 palabras que, bueno, en la introducción que ha hecho Juan Carlos, tanto Juan Carlos como Fernando, se ha hablado de ellas. Y son unas palabras que hace más o menos un año estuvimos hablando en una conversación con Grupo LOBE sobre cómo se podría introducir las últimas tecnologías en el proceso constructivo. De una de estas últimas tecnologías, de la realidad aumentada, es de lo que va a ir esta ponencia. Antes que nada, sí me gustaría dar las gracias al equipo de Grupo LOBE y al equipo de Nervia que están involucrados en este proyecto, en especial a Eduardo Vandrés, que fue en su momento el impulsor y el promotor de este proyecto, que le ha puesto una pasión y ilusión que no os podéis imaginar. El directo es lo que tiene. Aquí estamos. Que es muy breve. ¿Qué es la realidad aumentada? Hablamos de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. ¿Qué es la realidad aumentada? Realidad aumentada es añadir información al mundo real que percibimos, sin más. Y esto lo llevamos haciendo muchísimo tiempo. Lo que pasa es que actualmente
En el tiempo que estamos inundados de información por todos los lados y tenemos muchísimos dispositivos que nos facilitan el acceso a esta información. Entonces, a día de hoy hemos convertido este término, o entendemos por este término, una fusión entre virtualidad y realidad, representada a través de un dispositivo tecnológico. En esta foto, por ejemplo, vemos cómo sobre una mano que está captada por una cámara estamos superponiendo un reloj. Hay unos cuantos dispositivos que nos permiten hacer esto. Teléfonos móviles, dispositivos tipo GAFA y demás. Ahora mismo, el estado del arte de esta tecnología es este dispositivo, que es Microsoft HoloLens. Es un dispositivo autónomo, 100%, es un ordenador que tiene la capacidad de reconocer el entorno y representar sobre él hologramas. Con estos hologramas podemos movernos, podemos interactuar con ellos y podemos, por supuesto, visualizarlos. Volviendo al tema de la construcción, con este dispositivo es creando las herramientas de software necesarias con el que encontramos esa viabilidad para trasladar la realidad aumentada al proceso de construcción. ¿Cómo? Aprovechando la visualidad, la potencia de la visión, la potencia de la imagen. Entonces, podemos crear herramientas visuales para trasladar información. En este mundo colaborativo, de información colaborativa, podemos trasladar esa información de una información técnica del despacho a la obra o viceversa, de la obra al despacho. Vamos a ahorrar interpretaciones y abstracciones de información si trasladamos directamente imágenes a la obra. Y si tenemos que hacer menos interpretaciones, automáticamente vamos a ser más fiables en las tareas a realizar. Si somos más fiables, seremos más eficientes. Y si el proceso se convierte más eficiente, evidentemente podremos llegar al... Bueno, teníamos preparado aquí para hacer una demostración en directo, pero tenemos algún problema, ¿no? Bueno, continúo. Ese proceso más eficiente, lo que nos va a llevar dentro de un proceso de construcción es al objetivo final, un objetivo que en Grupo LOBE comentan a menudo, que es construir mejores edificios. Mejores edificios significa construir edificios con más calidad, que la satisfacción del cliente sea mayor y que tengan una percepción mejor de aquella construcción que ha comprado. De forma más eficiente significa menos costes, más rapidez en la entrega y más calidad. Dentro de las fases de la construcción, para aplicar este tipo de tecnologías, nos tenemos que preguntar dónde aportan algo o dónde aportan más que otras que se estén empleando. Entonces, en fases de proyecto y diseño o en fases de comercial y marketing, la realidad aumentada puede ser muy útil, evidentemente. Estamos trasladando imágenes. Pero existen otras herramientas tecnológicas hoy en día, desde hace años, que ya cubren esa necesidad. No es para descartar la realidad aumentada, pero realmente la realidad virtual o el diseño asistido por ordenador cubren estas necesidades. Sin embargo, tanto en ejecución de obra como en verificación y control de obra, encontramos algo con la realidad aumentada que hasta ahora no hemos podido ver o no hemos podido hacer, y es representar la obra el proyecto directamente en la obra y sobre ella trabajar. Entonces, debemos trasladar ese proyecto a la obra, debemos posicionarlo. Y una vez que lo tenemos posicionado, a partir de ahí podremos trabajar. Podremos hacer mediciones y comprobaciones para comprobar que la obra ejecutada está conforme a la proyectada. O podremos visualizar aquella obra a ejecutar que previamente ha sido planificada. O podremos realizar un replanteo de trabajos de albañilería si tenemos puesto el modelo del proyecto sobre la obra, sobre el terreno. O podremos hacer una generación de modelos digitales reconstruidos al vuelo para poder trasladarlos a la oficina técnica para resolver una discrepancia en un momento dado o una mejora sobre la obra. Al final de esta presentación veremos un vídeo muy cortito
con un resumen de todo esto que estoy contando. Voy a sacar ahora unas imágenes únicamente para explicar un poco lo que será después el contenido del vídeo. Este es un sótano de una obra real del OVE, aquí en Zaragoza. Entonces, ¿dónde se ha posicionado el modelo del proyecto, en este caso de una estructura y unas instalaciones? Entonces, incido en la palabra posicionado, porque lo que debemos conseguir, o se consigue, de hecho ya se ha conseguido, es que de una manera fácil y precisa podamos superponer a escala real el modelo proyectado en Revit directamente en la obra. Una vez que esto lo tenemos posicionado, ¿quién no va a saber dónde hay que colocar esa instalación que va por el techo? ¿O quién no puede saber que tenga que realizar esos tabiques de albañilería dónde tiene que colocar la puerta? Aparte de lo que es el proyecto, cualquier otra información adicional que podamos conseguir en cualquier base de datos corporativa o técnica de la compañía o de otras fuentes, decía al principio que estamos inundados de información, va a poder ser trasladada de una manera visual a la obra. Con el modelo posicionado podemos hacer un replanteo. Aquello que es trasladar unas mediciones de plano para trazar unas líneas para luego poder construir unos tabiques, directamente podríamos o podemos hacerlo marcando los tabiques sobre el terreno. O podemos realizar mediciones para comprobar una obra o algo ejecutado, o para transmitirlas a la oficina técnica o a cualquier otro sitio donde sea necesario en remoto para poder discutir sobre ellos con el terreno. Con este dispositivo en concreto es un ordenador que lleva Windows, entonces podemos hacer un Skype directamente. Si hacemos un Skype de esa imagen que vemos arriba, el interlocutor que está al otro lado lo que estará viendo es esa imagen que vemos arriba, directamente, con la realidad y los hologramas superpuestos. Bueno, al final no hemos conseguido hacer esto, ¿no, Carlos? Bien, les he explicado aquí en estas últimas diapositivas lo que vamos a ver ahora en este vídeo. Es un vídeo de resumen muy cortito. Simplemente por cerrar esta exposición, les invito a que lo vean. Muchísimas gracias por su atención. Pequeños problemas técnicos.
disculpen la interrupción, esto son cosas del directo, ha debido haber algún problema en la reproducción del vídeo. Si acaso vamos a seguir con la siguiente ponencia, si os parece, y disculpad otra vez, y cuando lo tengamos resuelto lo volvemos a poner. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Pues continuamos con la siguiente. Trini. Que pongan el temporizador, que no se ve el tiempo. Buenos días. Muchas gracias al Grupo LOBE por invitarnos a estar aquí. Es la segunda vez. En la primera ocasión, mi compañero David Díez, que está aquí sentado de Itainova, que conocéis, representó a la plataforma de la construcción. Me voy a mover en un campo de realidad un poco más abstracta, que es la temática que se me ha pedido por parte de Óscar de hablar con vosotros hoy aquí, que es temas que tienen que ver con cooperar. Solo algunas reflexiones en el poco rato que dispongo. Lo primero que necesitamos es una cultura innovadora que todavía no tenemos. Una cultura que nos permita a todos los que estamos en el sector, en concreto de la construcción, entender que la innovación es algo a la que tenemos que enfocar nuestro esfuerzo. Y no es el posicionamiento. Si bien estoy aquí como director de la plataforma, soy también profesor y me preocupa enormemente en mi etapa final docente el tema de la formación, que es tema de otra mesa de hoy. En ese sentido, si no formamos personas innovadoras, no tendremos innovación. El otro tema es que la innovación no es posible si no hay una colaboración entre el mundo del conocimiento, es una manera un poco, digamos, familiar de hablar, y el mundo empresarial. Es decir, vamos a decir el mundo de la universidad, el mundo de los centros de investigación y el mundo de las empresas, en ese sentido. Y aquí nos encontramos con varias barreras. Una es de carácter interno, pero es fundamental. En este momento, en la promoción, no sé si Fernando sigue en la sala, pero en la promoción del investigador y del profesor, no se está primando adecuadamente la colaboración con la industria, y en ese sentido no se está favoreciendo fundamentalmente las publicaciones en revistas indexadas, etcétera, JCR y demás, y no tanto la colaboración con la industria. Entonces ahí tenemos algo que realmente es una traba que tendremos que superar. Si el investigador bueno, si el profesor bueno no ve de interés como reto para su promoción profesional el colaborar con la industria, con la empresa, ahí tendremos un gap que vamos a tener problemas. Y por otro lado hace falta personas que hagan de puente entre el mundo del conocimiento y el mundo empresarial. Por Dios, no estoy queriendo decir que en la empresa no haya conocimiento, pero estoy intentando identificar esos dos mundos. Y faltan, en general, personas que entiendan a los dos mundos, que son dos mundos distintos, a veces con prioridades distintas. Bueno, se podrían decir más cosas, pero desde luego nos falta cultura innovadora en todo el colectivo. Tenemos una serie de trabas para colaborar, y es fundamental la colaboración entre el mundo más del conocimiento, repito, de universidades, centros de investigación, y el mundo de la empresa. Bueno, ¿qué herramientas puede haber para poner en marcha o para fomentar más esta colaboración? Bueno, pues hay varias, en plan un poco académico. Es decir, por un lado tenemos las llamadas, digamos, proyectos de investigación, desarrollo, o de proyectos de investigación y desarrollo e innovación, que están planteados en formato de cooperación. Es decir, que hay que cooperar obligatoriamente, colaborar entre distintas entidades. Surgen en los últimos años, a mí no me ha pillado en mi etapa profesional anterior en Dragados, la idea de que sobre todo las grandes corporaciones o las grandes entidades no tienen flexibilidad suficiente para adaptarse a los cambios y necesitan incorporar, digamos, complementos, empresas nuevas, flexibles, de gente mucho más joven, mucho más preparada, tipo startup, etcétera. Y está por otro lado todo el tema de las redes y las posibilidades de trabajar a través de estas redes para poder cooperar. En el tema de los proyectos, bueno, pues hemos tenido, digamos, son proyectos en general con grandes consorcios, con grandes grupos, y digo grandes, pero luego me voy a referir al tema del tamaño, donde es fundamental la mezcla entre el mundo del conocimiento y el mundo empresarial, donde hay que incorporar en lo posible
a los clientes, a los usuarios finales que estén desde el principio involucrados en estos desarrollos. Tenemos un problema con los tamaños. Cuando estos proyectos se generan con grupos importantes, pues es muy difícil que esos proyectos se gestionen adecuadamente y lleguen a resultados tangibles. Es fundamental tener resultados medibles y que se exijan, porque hemos hecho, y hay que reconocerlo, muchos proyectos y hemos contado con financiación parcialmente pública para realizarlos, donde se puede discutir si hemos hecho algo más que generar unos informes, etcétera, y no sería ese el interés. Y debe haber, por otro lado, reglas claras relacionadas con la propiedad y la explotación de los resultados. Si no, pues no llegaremos a la innovación, no introduciremos en el mercado los productos y no habrá de interés. Hemos tenido distintos ejemplos a nivel europeo, a nivel nacional, y yo diría que el formato es interesante. La crítica que se puede hacer es quizás el que no llegamos suficientemente a lo que ahora a nivel europeo se llama el TRL 8-9, que es realmente terminar introduciendo ese desarrollo en el mercado. Está este otro mundo que ha nacido en los últimos, no sé, 10, 12 años, que es la idea de identificar gente interesante que hay, pequeñísimas empresas, casi individuos o individuas que están trabajando con ideas interesantes e incorporarlas a la marcha de las grandes o medianas empresas, y están empleándose distintos formatos de premios para identificar, seleccionar, atraer a esas startups, etcétera, y poder incorporarlas a corporaciones más grandes para que permita a través de esa cooperación el desarrollo. En el caso anterior de los proyectos de investigación, cuando hay varias empresas trabajando juntos, lo que interesante es que sean empresas complementarias, que tengan mercados complementarios, de manera que si se llega al resultado final, ese resultado no cree problemas de competencia entre empresas del mismo desarrollo. Y luego hay un tercer nivel, que es un nivel discutible, que es un nivel que a veces empleamos tiempo en él. Yo en mi posición anterior en una empresa nunca sabías si había que dedicarle mucho o poco tiempo a estos temas, que es estar un poco al loro de lo que está ocurriendo para conectar, para identificar, para buscar colaboradores, etcétera. Y eso se puede hacer de muchas maneras, y hay foros, hay clústeres, hay plataformas, etcétera, donde a través de esas experiencias, fundamentalmente lo que interesa es entrar en contacto con otras empresas, con otros investigadores, con otros que nos permita avanzar en la innovación. Y un ejemplo, pero solo un ejemplo, son las plataformas tecnológicas que Europa sugirió a los sectores que lanzáramos hacia el año 2004, que era: siéntese, señores del sector, y definan un poco su visión, sus necesidades y trabajen juntos. Y además le impuso una condición fundamental que no fue inicialmente bien entendida: que lo lidere la industria. Es decir, que no sea liderada por una universidad o un centro de investigación que tienen mucho más know-how para todo este tipo de cosas, porque se quiere asegurar de alguna manera que se van a aplicar los resultados de lo que se esté haciendo y se va a incorporar al sector industrial, porque Europa era consciente que el dinero que se estaba metiendo en los programas marcos no terminaba permeando suficientemente, haciendo al sector y a los sectores europeos más competitivos en el mundo internacional. Bien, y en el caso de la plataforma, que es con lo que termino mi presentación, de la construcción, pues la construcción decidió utilizar este formato a nivel europeo y a nivel nacional. Y si tuviera algo que decir de la plataforma española de la construcción, es que lo único que pretende ser es algo que, generando actividades o teniendo reuniones o organizando conferencias, favorezca lo que yo en mi época se decía guateques para buscar pareja, que ahora no se llama así, porque no sé cómo se buscan las parejas en ese sentido, pero que en definitiva es lo que a nivel inglés el networking, es decir, facilitar los contactos, es decir, permear a través de identificar gente de interés. Entonces, lo que hacemos en la plataforma es fundamentalmente generar disculpas, como la de ayer del foro que tuvimos en Madrid con 150 personas, que lo que creemos más importante es que la gente esté relacionándose entre sí e identificando qué tío más interesante o qué tía más interesante para hacer lo que necesita hacer en este momento, en ese sentido. Y entonces, bueno, pues, ¿qué hay detrás de que eso sea una realidad? Pues hay grupos de trabajo que se reúnen con 2, 3, 4 veces al año, se genera algún tipo de documentos, hay talleres, hay conferencias. Y a título de ejemplo, pues los grupos de trabajo que tenemos en la plataforma, que creo que ya fueron expuestos por David en el foro del año pasado, pues para daros una muestra de las distintas líneas y de los distintos, y intentando siempre que en esa
en esa, digamos, cooperación entre el mundo empresarial y el mundo del conocimiento, pues haya siempre, en la medida de lo posible, mezcla entre empresas, centros de investigación, universidades, como un exponente de esa cooperación que se intenta proyectar a través de esta experiencia. A veces hay que generar documentos que faciliten al sector determinadas iniciativas, en este caso relacionadas con la innovación. Y en ese sentido, pues en su momento generamos un documento sobre la compra pública de tecnología innovadora, temas de protección a la innovación, temas de cómo medir la innovación a nivel de empresa y muy recientemente un documento sobre qué hay en este momento en el mercado sobre evaluación de la innovación, es decir, evaluación técnica de la innovación y su relación con el aseguramiento, con el seguro. Bien, los talleres que organizamos son solo de miembros de la plataforma, son, digamos, para discutir en grupos más reducidos y a título de ejemplo, pues hemos tenido un taller relacionado sobre qué están haciendo las empresas para innovar, desde el punto de vista más que de la innovación tecnológica, de la innovación organizativa, cómo se están organizando o no están innovando en ese sentido. Y bueno, pues vimos experiencias muy distintas, desde una promotora, una empresa especializada de energía, vamos, de fotovoltaica o de materiales, o empresas constructoras en ese sentido. Y lo que hubo es un intercambio de información. Hemos tenido un segundo taller más reciente, en este último periodo, sobre la transformación digital de nuestro sector. Es decir, ¿realmente se está transformando el sector o esto de la transformación digital va para otros y no para el sector de la construcción? Y bueno, pues compartimos experiencias de miembros de la plataforma y de miembros ajenos a la plataforma que están, digamos, involucrados en distintos sectores. El tema es de tal interés que estamos planteando el tener un foro abierto en la primavera que viene dedicado precisamente a esta temática. Últimamente nos preocupa, entre otras muchas cosas, todo el tema relacionado con la seguridad en la construcción, es decir, la seguridad de los trabajadores. El hecho de que tenemos que trabajar a veces con personal poco formado en ubicaciones diferentes, a la intemperie, etcétera, pues nos hace ser todavía un sector con alta índice de siniestralidad. Y en ese sentido, pues hemos estado compartiendo experiencias de cómo la innovación en los procesos puede reducir los accidentes en ese sentido. Y en cambio los foros, y termino con ellos, son de carácter más amplio, son conferencias, son como el que tenemos hoy aquí con todos vosotros, en ese sentido. Está abierta, digamos, a todos los interesados del sector de la construcción, con especial incidencia a quienes tenemos que vender la innovación, que fundamentalmente son los grandes clientes, las grandes administraciones, en el caso fundamentalmente de obra pública, etcétera. Y entonces, bueno, pues muy rápidamente hemos estado preocupados sobre la innovación en las infraestructuras del transporte existentes y cómo adaptarlas a las nuevas necesidades, que lo tuvimos en Barcelona, o cómo innovar en los procesos de construcción, el tema de la impresión 3D o el tema del uso de drones, entre otros muchos ejemplos que se estuvieron comentando en este foro, o más recientemente en cómo trabajar innovando en renaturalizar las ciudades. Vengo de una ciudad que estamos en emergencia 2 desde hace una semana y estamos a punto de pasar a emergencia 3, que no nos dejarán usar más que la mitad de los coches. Algo tenemos que trabajar y creemos que hace falta innovación. O ayer que nos reunimos en Madrid sobre la innovación en las infraestructuras del transporte. Yo diría, y termino, que no tenemos una cultura suficiente de cooperar. Yo me encuentro en la universidad con problemas de que los alumnos, porque se les ha formado de otra manera, no les agrada tener que hacer trabajos en común. Es decir, están con una cultura muy individual. Ayer comentábamos en una de las presentaciones del Building Information Model por parte de INECO, de la ingeniería del Ministerio, que claro, el tema de BIM, el cambio fundamental es fundamentalmente el que tenemos que cooperar todos los que funcionamos en el sector. Y ese cambio cultural de que tenemos todos que cooperar es algo mucho más importante o mucho más difícil que el tener un programa o unos programas de ordenador y utilizar unas herramientas que nos resultan todavía novedosas. Por lo tanto, termino volviendo al comentario que ha hecho Juan Carlos al principio de la intervención de hoy. La persona, el hombre, la mujer, es lo más importante que tenemos aquí, y en cooperar entre los distintos actores, no solo entre empresas, sino además entre empresas e investigadores de centros de investigación y de universidad, el posicionamiento de la persona y el que haya recibido una formación abierta a la innovación, dispuesto a salirse de su posición de confort y arriesgar, por supuesto siempre con un riesgo debidamente acotado, es lo fundamental y es la traba que tenemos que superar. Muchas gracias.
Bueno, buenos días y muchas gracias a LOBE por contar conmigo, como decía al principio Óscar, un año más. Yo quería empezar por aquí. Walter Gropius, no sé si los que estamos aquí lo conocemos, pero este fue una persona, considerada bastante importante porque fundó una escuela, la escuela Bauhaus, que en la práctica venía a decir que el edificio del futuro sería aquel que combinara a la vez arquitectura, escultura y pintura. Entonces, unos años más tarde yo creo que básicamente se dejó lo más importante, que es la tecnología. O sea, no va a ser el tema hoy que quería comentar. Me ha pedido Óscar que hablara sobre todo del dato, de lo que es la ingente cantidad de información que se va a crear en nuestro sector. Pero yo quería empezar por aquí, porque yo estoy convencido que el edificio del futuro va a estar íntegramente basado en tecnología. O sea, cuando hablamos ahora que las ciudades, las smart cities, están basadas fundamentalmente en IoT, es decir, la Internet de las cosas, son múltiples los dispositivos que estarán conectados a Internet. En una casa va a pasar lo mismo. O sea, en nuestras casas tendremos decenas, cientos de dispositivos que estarán conectados a Internet, desde periféricos como un reloj despertador, hasta cualquier elemento integrado dentro del hogar que estará automáticamente accediendo a información y generando información. Entonces, de eso es de lo que yo quería hablar, de qué va a ocurrir con esa información. Entonces, lo que ha cambiado en general todo es Internet. O sea, Internet ha hecho que cambie por completo el acceso a la información. O sea, ahora todo el mundo, absolutamente todo el mundo, cuando tiene cualquier mínima duda o problema, acude a Internet, consulta y a partir de ahí es capaz de hacer algo. Ha cambiado por completo la forma de comunicarse. O sea, no hace falta, yo creo, que expliquemos ahora cómo ha cambiado, como decía antes mi compañero, incluso hasta la forma de ligar. Y lo más importante para mí es esto, porque a mí que me toca mucho hablar, hablar sobre el mundo del e-commerce y explicar cómo el e-commerce en el mundo online, el comercio electrónico en el mundo online, no es muy diferente al mundo offline, aunque digo eso porque al final las variables son las mismas, conseguir tráfico, conseguir conversión. Lo que de verdad ha hecho que Internet cambie por completo el paradigma de los sectores es esto. Porque antes era imposible en el mundo tradicional tener el feedback que tenemos ahora de lo que ocurre en nuestro negocio, de lo que ocurre con nuestro cliente, ¿vale? Entonces, dos mensajes claves. El primero ¿vale? Solo para que tengamos en cuenta lo que nos llega y los profesionales de mañana a lo que se van a enfrentar. El 75% de los conocimientos que vamos a necesitar para trabajar, ¿vale? Perdón, que necesitamos para trabajar antes los teníamos. Ahora no llega ni al 10. Y esto es mucho peor, ¿vale? O sea, tenemos que estar preparados porque nos va a tocar trabajar en cosas que no existen, con herramientas que aún no se han desarrollado y para resolver seguramente problemas que aún no tenemos identificados. O sea, entonces, lo que quiero decir básicamente es que al final estos problemas que van a llegar resueltos por la tecnología y que lo vamos a hacer frikis tecnológicos, o sea, vamos a ser frikis tecnológicos los que vamos a resolver estos problemas, no vamos a ser conscientes de cómo resolverlos, no vamos a saber resolverlos. O sea, vamos a tener que apoyarnos en la gente que sabe en los diferentes negocios para hacerlo. Es decir, los frikis tecnológicos que programamos unos y ceros, ¿vale? No tenemos ni idea muchas veces de la solución que tenemos que aplicar para resolver una necesidad de la sociedad. Entonces, yo lo digo siempre, o sea, la gente que se ha hecho de oro con la tecnología no han sido tecnólogos, han sido gente que ha visto cómo venía el tren de la tecnología, se ha subido, la ha aprovechado y ha conseguido resolver problemas. Antes hablábamos con las gafas de Microsoft, Bill Gates es un ejemplo. O sea, es un ejemplo. O sea, yo no sé si fue capaz de picar una línea de código en algún momento. Supongo que sí, en su origen, pero realmente cuando él triunfó es cuando vio cómo la tecnología llegaba y cómo... Steve Jobs es otro ejemplo. O sea, ¿el éxito del iPhone es un éxito de tecnología o es un éxito de resolver un problema? En este caso de experiencia de usuario, de cómo interactuar con un dispositivo. Porque Apple no fue el primero que llegó al mercado. Entonces, la tecnología va a estar presente en todos los sectores de forma transversal, pero tiene que venir a resolver problemas que tenga la sociedad. Entonces, hay una cosa que tenemos ya resuelta, ¿vale? Además, el ejemplo de LOBE es estupendo porque LOBE ya está, ha invertido mucho en un modelo multicanal, una venta multicanal, en la gestión del negocio directamente allá donde se produce el dato, con lo cual hace muchísimo tiempo
que me consta que el OBTN trabajaba generando inputs y alimentando los sistemas en API de obra con tablets. Eso está resuelto completamente. O sea, el modelo de dato único que hace muchísimos años venimos persiguiendo, es decir, que la gente de una organización una única vez alimente al sistema con una información y esa información perdure para que el resto de procesos la aprovechen, eso está resuelto. Por lo que hace mucho tiempo y me consta que prácticamente por la mayor parte de empresas. Entonces, todos los procesos de la organización, o sea, aquel que no los tenga resueltos desde un punto de vista de gestión tiene un serio problema, ¿vale? Serio problema porque entonces es imposible trabajar en un mundo donde no tenemos la información digitalizada y donde no tenemos los procesos integrados, ¿vale? Hay un paso más, ¿vale? Que es cómo el dato en este sector, ahora es un dato visual. O sea, las nuevas tecnologías con el BIM a la cabeza han permitido que cojamos nuestra información y la veamos representada, que en nuestro sector es clave. Esto os lo digo yo además, que trabajo en un sector que es el tecnológico, donde trabajamos también por proyectos, pero no tenemos la suerte de poder ver tan fácilmente la representación del dato. O sea, la gente trabaja y cuando las empresas tecnológicas se desvían mucho en plazos. Es muy complicado garantizar los plazos cuando no estás viendo el dato. En el sector de la construcción esto lo resuelve. Entonces, ¿cuál es la clave? Y entro un poco en sobre todo cuál es el tema de conversación. Si al final vamos a tener la oportunidad de generar un montón de información y el dato lo tenemos visual, vamos a hablar de Big Data, o sea, la posibilidad de explotar esa información. O sea, sobre todo cuando se habla de que el Big Data va a resolver cosas como esta, ¿vale? O sea, no porque tenga una varita mágica, sino porque es capaz de interpretar toda la cantidad de información que se genera en un ámbito como es el de la salud para poder definir algoritmos, patrones e identificar cuáles son las causas o las formas de resolver y de minimizar el problema de enfermedades como es el cáncer. Entonces, aplicado a nuestro sector, yo paso mucho por la obra que lo ve tienen en Rosales del Canal y veo siempre cómo ha cambiado el sector a un modelo de... Yo recuerdo antes que ibas y te encontrabas una caseta fea, no, ahora se hace una inversión tremenda montando, o sea, haciendo un esfuerzo en montar unos showrooms donde ves prácticamente la vivienda por dentro. O sea, el espacio que lo ve tiene en Gran Vía es espectacular. Y yo cuando veo esto digo, ostras, ¿pero qué coste tiene comprar o seleccionar el suelo, montar ese espacio, ponerte a vender, que luego al final no tenga resultado? Y entonces, quería hacer un ejercicio con vosotros. Esta es otra obra que he cogido, esta está acabada, creo que va por la tercera de las promociones, y aquí tengo yo un montón de amigos, y como vivo al lado, tengo mucha información. Entonces, sé que es un éxito, o sea, sé que es un éxito, no sé si al final llegaremos a la 15ª versión que acaban haciendo, porque me consta que se vende muy bien, y entonces yo, haciendo un ejercicio, llamé a algunos de mis amigos y les pregunté, oye, ¿por qué te has ido a vivir ahí? Entonces, había de todo. Hombre, la ubicación clave. O sea, la ubicación era un tema que todo el mundo le gustaba, lo cual me extrañaba porque, coño, está en Valdespartera, que es un barrio donde casi todos son VPOs. También me hablaban del tranvía, clave, el tranvía para poder localizar. Pero igual que eso me decían, es que yo buscaba un espacio grande, quería un ático, quería una bodega, quería que estuviera cerca del colegio, que es el caso. El precio estaba muy orientado, no se me iba especialmente, quería una pista de pádel, una piscina. Mucha gente me sorprendía que había dejado chalets para irse aquí. O sea, ¿por qué? Porque no quería las escaleras, una única planta. Me sorprendió también que hay muchísima gente joven, han hecho excelentes migas entre la gente, con muchos niños de 4 o 5 años, mucha gente del mismo barrio que se había cambiado a este mismo sitio, y luego también muchos informáticos. Oye, igual es una sorpresa, pero mucha gente de mi sector también se ha ido allí, muchos. No sé si será porque es un proyecto que han hecho especialmente para informáticos o que los informáticos ahora igual tienen buena calidad de vida como consecuencia de que todo está girando en el sector de las TIC. Bueno, en cualquier caso, a donde iba a parar yo es a que al final, he pasado muy pronto de esta diapositiva, pero, o sea, el esfuerzo que conlleva, como decía antes, es altísimo poner en marcha un proyecto. Y toda esta información, estamos acostumbrados a la intuición, a que haya gente que apuesta y que define un proyecto en base a la intuición. Cuando ahora tenemos información, o sea, tremenda cantidad de información para tomar estas decisiones, para ver cuáles de estos factores están siendo de verdad claves para que nosotros tengamos un éxito en el proyecto que estamos montando.
para que diseñemos el marketing con respecto a eso, para que busquemos el mercado, para que arranquemos en la cadena de valor diciendo dónde construir, porque hoy por hoy la información que se puede generar en base también, sobre la información que se puede explotar para decidir en base a demografía, capacidad adquisitiva, perfiles de gente, profesional y personal, compras, hasta los bancos tienen abiertos sus arquitecturas de información para acceder a información bancaria, por ejemplo, de uso de tarjetas. O sea, la información que da eso es brutal para poder tomar una decisión. Por ejemplo, en dónde acabar construyendo algo. O sea, para poder detectar ese grado de demanda, para discriminar la demanda en función de esos patrones, para analizar la demanda potencial que se mueve y el interés que pueda haber para cambiar de vivienda, para obtener criterios de preferencia, para deducir el importe que tiene que ser para nosotros razonable y tener el mayor mercado posible. O también, una vez que hemos decidido dónde construir, para decidir qué queremos construir. O sea, fijaos, este es un ejemplo de un proyecto en el que yo participé, creo que en el 2008, y me sorprendió que me decía, que hablando con el cliente en aquel momento, Toyota, ejemplo claro en el mundo de la automoción del modelo Lean, me comentaban, ostras, es que nosotros al final, para vender, no podemos vender coches por la web. Si al final es un concesionario, es nuestra red de ventas la que tiene que vender. Entonces, ¿para qué nos interesa una página web que visualice muy bien el producto y que la gente intente... Bueno, a mí me sorprendía, porque en principio, luego lo veremos, la cantidad de gente que va con la información al punto de venta es altísima, con lo cual a mí ya me gustaría que el concesionario fuera la gente queriendo comprar, en este caso, el Toyota Yaris. El gran éxito de este proyecto, y a mí me costó mucho que lo vieran, fue el objetivo que se materializó con este. No fue vender coches, fue mejorar la producción. O sea, si todos veis la página de Toyota tiene... Bueno, creo que de hecho la han empeorado. Antes aún el simulador era mucho mejor. Te podías configurar tu coche. Y el único objetivo que tenía era que en términos de producción pudieran planificar mejor la demanda de coches. Producir coches, colores, tapicerías, etc. O sea, ese era el único objetivo. Y fue un auténtico éxito. Mejoró muchísimo. O sea, ¿qué sentido tiene en un mundo donde puedes estar viendo la tendencia y qué quiere la gente, estar produciendo coches amarillos cuando la gente los quiere azules? ¿No? O sea, este era el objetivo entonces, aplicado al mundo de la construcción, es lo mismo. O sea, si podríamos estar mirando por completo qué está buscando el usuario para que nosotros podamos optimizar el proceso de venta, para que nosotros podamos, en un espacio como el que tiene el OVE, maximizar la tasa de conversión. Porque si al cliente le personalizamos el piso como lo que esté viendo del piso, la tasa de conversión va a ser mayor. Porque si acabamos construyendo un piso piloto, tendrá mucho mayor éxito. Porque el tiempo de configuración de la vivienda con un cliente, que ahora lo deja muy abierto, yo creo que es muy bueno porque cada uno queremos tener nuestro piso, pero si somos capaces de, en función del cliente, personalizar ya una parte y tenemos el 90% del piso según sus intereses, maximizaremos lo que le va a costar terminar. O también para optimizar la producción. En cualquier caso, aparte, la decisión de compra del cliente viene en más de un 70% informado desde Internet. O sea, y luego ya, si hablamos de este tipo de tendencias, ya podemos ir a la gamificación o podemos ir a algo como esto, que al final lo podéis ver un juego, pero las tendencias que pueden acabar, o sea, el feedback de tendencias que podemos obtener de la interacción de la gente con ese tipo de juegos va a ser tremenda. Entonces, la tecnología, por un lado, no sirve de nada si no satisface las necesidades. Porque yo el tema del Big Data sí que quería tocarlo, y mucho desde un punto de vista tecnológico, pero sin marearos a vosotros con un discurso técnico que no podéis entender. Pero quería quedarme con esto. O sea, la tecnología ya está, pero fijaos lo que está haciendo Google. Google ha fichado en los últimos tiempos 4.000 humanistas. O sea, ha fichado muchos humanistas y va a fichar 4.000 en los próximos años. ¿Por qué quiere fichar 4.000 humanistas? Porque la tecnología ya está. Lo que nos hace falta es interpretarla y utilizarla para conseguir resolver las necesidades de la gente. 4.000 humanistas. Y por último, en el cómo construir, ¿vale? Si tenemos la representación visual del dato, porque la tenemos, la clave no es que nos conformemos con eso, es que integremos todos los sistemas de información nuestro con toda la información que generamos para conseguir optimizar esa producción.
Antes hablábamos de inteligencia artificial y hablábamos de cómo la tecnología puede permitir también incluso automatizar procesos. Bueno, posiblemente el 3D llegará, pero yo me quiero quedar con esto. Esto es una obra y ya tenemos gente con tablets, videocámaras, drones, incluso efectivamente la realidad aumentada. Entonces, la información que pueden generar todo este tipo de dispositivos es tremenda. Una única cámara puede estar capturando barbaridad de información. La clave es que la explotemos bien, ¿vale? Entonces, conclusiones. La tecnología ya está, ¿vale? Solo es cuestión de dinero. El entorno va creando, o sea, que se va creando, va haciendo que cada vez se adopte más tecnología. Solo es cuestión de tiempo, ¿vale? Y por último, la cultura depende de nosotros. Somos nosotros los que tenemos la oportunidad de ser los primeros y de aprovecharla. Y como decía al principio, no son los tecnólogos los que se hacen de oro, son aquellos que son capaces de utilizar mejor la tecnología. Y eso solo es poder. Muchas gracias y eso es todo. Al revés. Esto se apaga, me da cuenta yo. Todo tuyo. Espera. De enchufar. Ya, tienes. Echa para atrás. No, es igual. Nada, no hay problema. En primer lugar, muchísimas gracias, Óscar, Javier y a Grupo Lobe. Lo cierto es que he estado reflexionando mucho, escuchándoos. Perdona, Sergio, te doy la espalda. Porque digo, tengo la suerte de conocer las mejores empresas. Es que sois, bueno, os vemos las tripas, somos los que vamos ahí todos los años a ver qué mejoras habéis introducido. Entonces, claro, soy una privilegiada. Entonces, claro, y estoy viendo cómo el sector ha cambiado, hablando con los temas de innovación. Recuerdo tiempos eso también me lleva a pensar lo mayor que ya soy, cuando Adif daba más puntos en contratación por tener sistemas de gestión certificados y sobre todo el de innovación. Y era un verdadero, ejercicio de imaginación encontrar una empresa constructora donde había introducido innovación, porque ese concepto ha evolucionado ya mucho, por suerte. Pero siempre pensábamos que era en una nueva composición de hormigón, una nueva, claro, sobre productos, ¿no? Innovar, como diseñar nuevos. Era más asociado a la investigación, a los desarrollos. Y bueno, pues echándole imaginación por parte sobre todo de las empresas constructoras y con AENOR llegamos a certificar la innovación. Eso era muy positivo. No tiene nada que ver esto. O sea, bueno, luego pasó la crisis de la construcción y demás, ha cambiado. Y me encuentro ahora con un sector donde lo que necesito es no ser ingeniero industrial, sino informático. O sea, las terminologías ya que cada sector tiene. A ver, ¿qué es BIM? Porque digo, esto es muy importante. El BIM, veo que si te dedicas a este mundo no puedes vivir sin él. Aunque vi vuestra presentación y todo lo que trabajáis, que es fantástico, ¿no? Entonces, bueno, mi idea es contaros eso, sistemas de gestión para líderes y certificar la innovación. Estos son los tradicionales. Solo tengo dos presentaciones escuetas. ¿Quién no conoce la ISO 9001? Que eso ya es el pasado. Pero hace 20 años aquí solo se trabajaba y muchísimo certificando ISO 9000. Calidad. El cliente lo exigía y era, mi mayor problema era cómo dar salida y que los auditores tuvieran días para certificar la enorme demanda, ¿no? Por parte en general de todas las empresas y sobre todo construcción fundamental. Llegó la
la 14.000, de la gestión ambiental. Pues, ¿quiénes fueron los primeros? Pues aquellas empresas químicas o que el tema medioambiental y construcción, porque también es un sector que se asociaba pues, a residuos y demás. Seguridad y gestión de los riesgos laborales. Vino ya más tarde, se ha trabajado con un informe británico llamado OSAS. Ya os avanzo que la ISO 45001, que será un poco la que va a tomar el lugar del informe OSAS, porque es un referencial. La 45.000 va a estar, esperamos, publicada en marzo de 2018. Con lo cual ya tendríamos a nivel internacional las grandes tres patas de cliente, medio ambiente y seguridad laboral y salud. En ISO, en España lo hemos tenido y en todos los países, pero ya hablando ya en una terminología completamente internacional. Vosotros, viniendo del sector, empezasteis sin duda por la N. O sea, en España, que yo sepa, no sé ya ahora, pero no se vendía un saco de cemento que no tuviera la marca N de AENOR. Esto es tiempos ya pasados. O sea, estoy hablando de años y años atrás, ¿no? ¿En qué estamos trabajando? Pues he puesto ejemplos. Ahora mismo la seguridad de la información, con la ISO 27000. Todo el mundo TIC, que me cuesta, ya te digo, yo me quedé en programar en Pascal. Fernando Beltrán fue mi profesor de electrónica digital en quinto de carrera. Y si nos llegan a decir a Fernando y a mí lo que era digital en el año 89 y lo que es digital ahora, vamos, o sea, no cabe duda que nos hemos tenido que ir a adaptar a los tiempos y aprender. Me ha dejado, y tiene mucha razón, Sergio me ha dejado preocupada que sí, en el 86, y cuando estás estudiando y quieres hacer muchas cosas, por cierto, mi ilusión era ser arquitecto, pero bueno, me quedé en la industria y muy a gusto. El 75% del conocimiento lo tenías tú, y teníamos ahí unos Apples en la universidad, el director de la escuela nos dejaba imprimir el proyecto de fin de carrera en su impresora láser, que tenía una en el despacho. Y ahora mismo es que no llegará ni al 10. Es que es cierto, o sea, estamos con tanta información, yo me considero intoxicada de información. Además, espero me comprendáis que le tengo que dar a todo esto. O sea, lo mismo hablar de tecnologías que de gestión energética, que de seguridad laboral, que será lo próximo, alimentaria, etc. Y la responsabilidad social, que ahora es lo que está, y os estará sonando mucho, el tema del compliance, cumplir con todas las leyes que sean aplicables a la empresa. Hombre, hay cosas que dices, es que no las cumplen. O sea, ahí lo dejo en el aire, ¿no? Lo mismo que ISO 14000, que es un sistema de gestión medioambiental, va evolucionando, se van pasando más cosas, pero vamos a la eficiencia energética. Y lo digo e insisto más para vosotros. La ISO UNE en España 50001 de sistema de gestión energética, claro, se habla más en la industria, pero ahora vamos a la construcción de habitabilidad, o sea, a las casas, ¿no? A lo que estáis construyendo. Ya años se buscaba, yo recuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza que querían certificar un edificio, y aquello, un edificio, no, a ver, existe la 14000 de la gestión ambiental, que no, yo quiero decir que este edificio gasta poco. O sea, bueno, pues ahí ya tenemos 50.000 y ya habéis desarrollado pues, Passive House y otras muchas cosas. Eso es hacia donde obviamente vais. Tenéis muchas herramientas de mejora, ¿vale? Yo entiendo que ahora estamos centrándonos en la innovación, pero no deja de ser siempre un sistema.
el que innova con una buena idea fantástica y después lo deja ahí un poco aparcado, tendrá una idea fantástica, pero después por el camino otros le alcanzarán. Sistematizar todo. Como decía el director general, industrializar, ¿no? Pues yo lo llamaría el generar método, sistema de trabajo, que al final no va a ser los ordenadores ni Internet quienes tomen las decisiones ni quien piensen por nosotros, las personas. O sea, en el momento que olvidemos que la persona, podremos tener el sistema maravilloso, pero si la persona y esas actitudes humanistas no se incorporan a estas tecnologías, no tendremos nada. Y si de un sistema de gestión está sobre un papel, está escrito y se cumple porque sí, porque va a ir a AENOR, no vale de nada a la empresa. Tienen que ser conceptos que se introducen en la cultura de la empresa, la que sea. La gestión ambiental, la innovación, etc. Y centrarme un poco ya más en lo que es los esquemas que tenemos de certificación de la I+D+I. Esto evoluciona cada día más. Viene ya de largo. Y a ver, AENOR certifica lo que el mercado le demanda, ¿vale? Muchas veces, o sea, no somos inventores de creemos que esto puede ser un buen producto y que a las empresas les va a encantar. No, generalmente es, mire, yo soy especial, trabajo en algo que creo que me diferencia de mi competencia y que quiero demostrar de forma independiente que lo hago bien. Es cuando vienen, entonces de ahí surge esa necesidad. Llegan a AENOR, oye, pues mira, pues ya no eres el primero, ya se está generando una demanda por parte de las empresas y a partir de ahí se van desarrollando normas, si las hay se aplican, si no, pues se trabajan en ellas y con eso podemos después ya dar fe, hacer de notario de que efectivamente ese valor que esa empresa cree que posee o a veces le pide el cliente, pero bueno, vamos más a la aportación de valor añadido, pues podemos demostrar con una auditoría flexible, pero con todo rigor, de que se está cumpliendo con unas normas y unos requisitos que son conocidos por todos, ¿vale? El caso de la innovación es un caso muy curioso. Somos, en España, y en tema de normalización, hemos sido pioneros en muchísimas cosas. O sea, yo empecé en AENOR haciendo normas. Me leía miles de páginas de normas eléctricas que eran europeas y que había que adaptar. Soy defensora de las normas. Y hemos presentado muchísimos proyectos a Europa, por ejemplo, en seguridad laboral. En el año 96, una norma que la hicimos allí en Madrid con los técnicos sobre seguridad laboral, que era maravillosa. Pero llegas a Europa y dicen, no es el momento, y al año siguiente llegan los británicos y dicen, bueno, yo hago lo que quiero y saco un informe llamado OSAS, que era primo hermano de nuestra norma, y bueno, y ha sido lo que se ha impuesto. Bueno, aparte de este pequeño, disculpadme, victimismo español, pero con la innovación sucedió algo así. La administración española fue la que tenía esa necesidad. Entonces dice, a ver, impuesto de sociedades, las empresas me dicen que han invertido en innovación, tanto dinero, pesetas, entonces, ¿cómo sé yo que esto realmente es innovación? No lo sé, Ministerio de Industria, dímelo. Ministerio de Industria, bueno, pues entonces sí, esto parece que tal, pero realmente yo no sé si del sector esto es... gran idea, dicen, AENOR, hazme una norma con la cual, primero, que todos los proyectos que me lleguen estén hechos igual, ¿vale? Entonces, y luego además te voy a dar capacidad para que tú, y ahí sí que ya, a ver, en AENOR no somos los sabios de todo, obviamente,
por ejemplo, con las OTRIs, aquí con convenios con la Universidad de Zaragoza, que sobre todo en veterinaria hay muchas cosas, hay colaboraciones, o sea, con profesores realmente de la universidad y que saben lo que es realmente innovador. Bueno, pues AENOR sí que certifica los proyectos, eso es voluntario, ¿eh? Yo todo hablo desde el punto de vista voluntario. Tú puedes, si quieres, ir al Ministerio de Hacienda con tus declaraciones de impuestos y con la inversión que has realizado y bueno, pues se gestionará. Pero una forma y una vía súper rápida, cuando la inversión ya tiene un cierto carácter, es certificar proyectos IDI. Lo que veis ahí de certificación de proyectos de I+D+I, que es la UNE 166.001. Tiene ya muchos años, ¿vale? Un proyecto, lo vamos a ver, las cuantías económicas, si es la innovación, se le manda a un experto externo de AENOR. El cliente puede recusarlo si considera que es competencia suya o que no tiene la validez suficiente técnica. Dice, efectivamente, esta parte es claramente innovadora o aquí hay desarrollo, y con eso se hace un informe motivado que pasa por el Ministerio de Industria y Hacienda lo da por bueno. Se acabó, no hay discusión. Entonces, sí, esa es una de las grandes ventajas en el tema de proyectos. Hay otros de gestión, ¿vale? ¿Qué viene muy bien? Tener, al igual que 9000, que gestionas todas las fases de tu producción, pues la gestión de tu I+D+I. La vigilancia tecnológica es el estar viendo qué hacen por ahí, la inteligencia competitiva, ver el mercado, foros, sinergias, todo demás. Personal investigador. También hay muchísima financiación para todos aquellos que tengan dedicación de personal investigador. Y transferencia tecnológica, que es al final a donde vamos a acabar. En empresas innovadoras se está apoyando mucho a la pyme innovadora y a la joven empresa innovadora, GEI. Es decir, hay mucho apoyo de la administración y AENOR está sacando estas herramientas de certificar para que facilitarle todas las ayudas, subvenciones para obtener estos apoyos. Y, por supuesto, frente a vuestros clientes, que eso es lo más importante, y frente a la competitividad de la empresa. Quien no innova estará muerto en breve, ¿no? Todos tenemos que adaptarnos y utilizar las nuevas tecnologías que a mí me asustan. Pero bueno, si hemos evolucionado desde el transistor de la digital y ya sé tuitear y todo, y pues me adaptaré y bueno, os deseo mucho éxito porque ha sido un sector que en él le he visto una transformación tan brutal y tan buena. La apuesta que estáis haciendo por la gestión energética y por la innovación en los procesos os llevará al éxito. Muchas gracias. Tengo la presentación, sí. Bueno. Muchas gracias a todos, especialmente por también respetar el tiempo, intentar respetar el tiempo en la medida de lo posible. Ya sé que es un poquito complicado intentar transmitir todo en 10-12 minutos, pero bueno, haciendo un poco el barrido de lo que, para ubicarnos de dónde venimos y a dónde queremos ir, vamos a empezar un poco a hacer un mini resumen o al menos lo que yo creo que es importante de lo que nos ha comentado cada uno de ellos, ¿no? Empezando un poco por Jesús Rodríguez, nos comentaba sobre todo lo importante del aprovechamiento de las sinergias de las empresas. Nos hablaba también de generar ese tipo de herramientas tan importantes como pueden ser foros y otro tipo de acercamientos entre empresas. Yendo un poco a sistemas de gestión, que también es un poco lo que me toca defender a mí en la empresa día a día y bueno, hacemos lo que podemos, ¿vale? Pues la visión de Marisa Claver, AENOR, pues sobre todo de la importancia de tener sistemas de gestión, y me quedo con una frase: los sistemas de gestión tienen que ser aplicados a la empresa, no es un papel mojado, ¿vale? Yendo un poco también a Sergio López, Iberus, tecnología, compañero tecnológico nuestro también en varios proyectos.
la importancia del Big Data, pero como un elemento diferencial. Es decir, obtenemos muchos datos, pero tenemos que llegar al análisis del mismo, ¿no? Y finalmente, pues Miguel Ángel Lorente, con la experiencia de la realidad aumentada, socio tecnológico también nuestro, compañero tecnológico en algún proyecto también, y sobre todo la importancia de cómo eso nos puede trasladar a un nuevo sector, ¿no? A un nuevo sector que, bueno, llego un poco a lo que me toca comentar a mí o defender. La mesa estamos hablando todo el rato de estrategia, de herramientas para la estrategia, y sobre todo yo quiero fomentar que la estrategia en sí ya es la propia herramienta, ¿vale? La estrategia de la empresa ya es una estrategia, ya es un elemento que nos puede potenciar a ser líderes, ¿no? Me quedo con una frase de un gran líder y un gran innovador, Steve Jobs, ¿no? En el cual pues, dice que la innovación es lo que distingue a un líder de los demás, ¿no? Y un poco yo creo que sí que enmarca todo lo que es la mesa que aquí estamos moderando. ¿Para qué innovar? Esta gráfica es demoledora. Perdón. Esta gráfica es demoledora porque habla del estado del sector de la construcción. Concretamente está mostrando la evolución de vivienda finalizada, datos recogidos del Instituto Nacional de Estadística, y en el cual vemos pues, bueno, pues que actualmente, aunque sí que se atisban ciertos comienzos de mejora en el sector, estamos a nivel de productividad de los años 50. Yo creo que esto no hay sector que lo pueda soportar, ¿no? Este es el primer enemigo que tenemos, ¿no? El estado del sector, y por el cual nos lleva también al tema de innovación. Como segundo enemigo tenemos el stock. En esta gráfica hemos querido mostrar el tema de viviendas escrituradas, que es un poco la línea más clarita, el tema de viviendas iniciadas, el azul, y el tema de viviendas finalizadas. Si realmente pensamos cuándo se ha generado stock, y aquí realmente recogemos datos desde el 2006, hemos generado un stock en la zona en la cual, esto, no sé si el puntero funciona, ¿no? Vale, en toda esta zona de aquí hemos generado stock, porque la vivienda finalizada ha sido mucho superior que la escriturada. Y desde el 2011 es cuando hemos comenzado a comer algo de ese stock. A comer, pero bueno, vemos que todo lo que hemos generado queda para rato, ¿no? En cuanto a la mejora del sector, también queda en esta gráfica, este zoom que podemos ver de la vivienda iniciada con respecto a la gráfica anterior. Si nos vamos a la zona final, sí que vemos que hay una ligera mejora. Pero bueno, un sector como el de la construcción, como entendemos que debería ser, no debería estar por debajo de 200.000 viviendas. ¿Qué es la innovación en Grupo LOBE? En Grupo LOBE estimamos que es muy importante el llegar a canalizar ciertos elementos, ¿no? Entonces, hemos querido mostrar en una pequeña transparencia cuáles son los agentes que nosotros entendemos en los cuales se puede innovar, ¿no? La primera de ellas es el sector, ¿no? Y un poco como al hilo de la primera, bueno, de la presentación de Jesús, estábamos hablando de la necesidad de aprovechamiento de sinergias, de la manera que nos pueda hacer más competitivos. En cuanto a las personas, ¿no? Ya se hablará, bueno, se ha hablado también, pues, Fernando Beltrán, Juan Carlos Andrés, se ha hablado de la importancia de la gestión de las personas, pero desde luego como un foco de conocimiento y sobre todo como otro foco de conocimiento que es la propia experiencia. Si nos vamos a procesos y recursos, es necesaria la optimización de los mismos y, sobre todo, los proyectos en los cuales nos estamos moviendo en materia de innovación están todos enmarcados en tema de planificación. Planificación, control, seguimiento. La tecnología. Aquí, bueno, hay varios tecnólogos, ¿vale? Vamos a ir a empresas más tecnológicas. Es una estrategia, pero desde luego no es la única, ¿vale? La parte potencial de todo lo que hacemos es ver cómo esa tecnología hacemos aplicación de la misma. Desde luego, todo esto lo hacemos para que la empresa sea líder, ¿no? Queremos hacer que las empresas sean líderes. ¿Y por qué? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos sobre todo para poder revertir el valor en el cliente. Bueno, no era exactamente la presentación, pero bueno. Vale, nos ubicamos geográficamente, vamos a intentar plasmar que la estrategia de la empresa es el recinto que queda embebido dentro de este pequeño cubo de Rubik, ¿no? Dentro de ese espacio estaríamos ubicados como empresa o como persona. Y sobre todo lo que nos marcaría es el destino de dónde queremos ir. En cada uno de los vértices vamos a plasmar parte de esa estrategia, parte de esa brújula que nos podría orientar. El primero de los puntos sería el qué hacemos, ¿no? El qué hacemos, los productos y servicios, ¿no? Se hablaba del tipo de vivienda, el cómo se va a comercializar, etc. En cuanto a el dónde, ¿no? La ubicación geográfica, ¿no?
¿Dónde lo hacemos? Estamos aquí, nos repartimos por toda España, saltamos internacionalmente. ¿Con quién contamos? ¿Con quién contamos? Sobre todo pues, con el tema de la gestión del talento, ¿no? Ya sea propio, ya sean colaboradores, empresas, subcontratas, etc. Y por último, el cómo lo hacemos, ¿no? En nuestro caso es claro, sobre todo es el tema de aporte de tecnología y sobre todo también el proyecto, todos los proyectos con la ecosostenibilidad y el ecodiseño en el cual se está introduciendo. Bueno, ¿cuál es nuestra estrategia empresarial? Volviendo al primero de los vértices, ¿vale? El qué hacemos, ¿no? Nosotros ya no somos una empresa de construcción, como podíamos ser al uso hace años, ¿vale? Sino que somos una empresa de servicios de gestión, de servicios de gestión de construcción. Es decir, aportamos valor en toda la cadena de producción de la vivienda, es decir, desde el diseño, la comercialización, la promoción y, por último, la construcción. ¿Qué queremos ser? Queremos ser referente nacional por lo que he dicho, ¿no? Por la gestión de todos estos proyectos. Y sobre todo que se nos diferencie por la calidad, entre otros parámetros. También es muy importante resaltar que tenemos que potenciar todo el tema de compromiso. ¿Cómo nos comprometemos en el tema de cliente, trabajadores, sociedad y medio ambiente? Hemos visto el primero de los vértices, estamos ubicados dentro de la pirámide y bueno, pues vamos a ver cuál es la estrategia del LOBE en cuanto al dónde, ¿no? Nosotros estamos ubicados en 3 zonas geográficas, la central aquí en Zaragoza, con un nivel de actividad que, como podéis ver, bastante importante. Estamos ya pegando un gran salto a Madrid y estamos dando unos primeros pasos, más que unos primeros pasos ya en la Comunidad Valenciana. Esto es la parte de dónde. Volviendo al tetraedro, ¿no? Que también Fernando Beltrán comentaba de que la innovación es un tetraedro, una figura geométrica, pues iríamos al tercer vértice, ¿no? Estamos ¿hacia dónde miramos? ¿Con quién contamos? Desde luego, con nuestro personal propio, ¿no? Primordial, al cual pues, gran parte de ellos están hoy aquí presentes y bueno, pues la innovación y sobre todo toda la parte estratégica no sería posible sin ellos. También no cabe olvidar algunos de nuestros colaboradores. Sí que he querido marcar un poco los colaboradores tecnológicos, pero hay muchos más colaboradores. Desde luego, aquí hoy también hay presentes subcontratas y empresas que trabajan con nosotros día a día. Por ir al cómo, que sería el cuarto vértice, el cuarto destino que podemos orientar la estrategia, vamos a mostrar 4 pequeños proyectos, no pequeños, realmente la presentación de los proyectos va a ser breve, pero los proyectos son mucho más amplios. Y este primero es el proceso, es el proyecto que nos ha llevado a la optimización de procesos y recursos. Este es el buque insignia inicial, al menos durante este año pasado, de Grupo LOBE, en el cual ha sido reconocido por el CEDETI como proyecto de investigación, desarrollo e innovación. ¿Este proyecto en qué se basa? Pues a través de haber virtualizado y haber conseguido a través de filosofía BIM y procesos Lean todo el tema de virtualización de proyectos y gracias también a la capacitación tecnológica que dotamos tanto en nuestras oficinas como en cada uno de los centros de trabajo, podemos conseguir pues, industrializar los procesos y la parte que yo considero primordial, el ubicarnos en escenarios de anticipación, con la planificación, ¿no? Por ello el tema de la simulación de actividades de construcción. Por último, también hemos conseguido, gracias a este proyecto, el tener todos los centros intercomunicados. Entonces, en alguna de las imágenes, cuando la gente habla de modelado y demás, muchas veces se queda en el resultado final, pero nosotros lo llevamos en todos los procesos productivos. He querido plasmar unas cuantas imágenes en las cuales sí que se ve que, bueno, que nosotros, para poder planificar y para poder optimizar todo lo que hacemos, desde luego, tenemos que llegar al nivel de detalle como que se plasma en las figuras. Volviendo también a otros temas, ¿qué es lo que nos permite este proyecto? Pues la correcta gestión de recursos de la obra, la actualización y acceso, el tema de coordinación de actividades empresariales. Futuro infinito, lo he querido mostrar, ¿no? ¿A dónde nos quiere extrapolar este proyecto? Este proyecto nos tiene que ubicar a control de calidad de ejecución, sobre todo, pero de una manera que, aprovechando otro nuevo tipo de tecnologías, como la que comentaba Miguel Ángel, pues bueno, pues puede ser mucho más fácil, mucho más cómoda, mucho más rápida y, sobre todo, mucho más visible. Y, por último, tenemos también dentro del proyecto de innovación una serie de intranets y extranets por el tema de intentar colaborar o ejercer esa labor de colaboración y cooperación.
Como segundo proyecto, bueno, pues ya ha comentado Miguel Ángel, ¿no? El tema de la realidad aumentada. ¿Qué es lo que tenemos en la realidad aumentada? Pues bueno, inicialmente hay una serie de usos que a través de ciertos dispositivos, especialmente las HoloLens, podemos hacer tanto una experiencia comercial como un criterio diferencial para poder vender los pisos, como también pues lo que comentaba, ¿no? Tema de producción, replanteos, verificación de calidad, etcétera. El futuro de todo esto, pues desde luego, podría llegar a ser que gracias a esta tecnología se podría llegar realmente a la construcción 4.0, que pegaríamos el salto a lo que es la robotización. Otro tipo de estrategia que estamos haciendo pues es todo el tema de responsabilidad medioambiental, ¿no? El diseño o el ecodiseño, el diseño sostenible que se trabaja desde el grupo de la empresa. ¿Por qué tenemos este criterio también como estratégico? Pues desde luego porque nos pega un salto cualitativo de lo que era el diseño de las viviendas a lo que es el uso de ellas. Es decir, la parte que nos gusta más a los ingenieros, que vamos a decir siempre, es la parte de funcionalidad. Es bonito, sí, pero funciona, ¿no? Entonces queremos ir a eso. También el tema de Passive House, desde luego, todo esto nos pone un poco entre las cuerdas porque nos establecen nuevos criterios de calidad. Estos criterios de calidad que van mucho más allá de lo que eran hace años. Y sobre todo la parte última que podría encajar en tema de sostenibilidad, es decir, el compromiso medioambiental con lo que podemos dejar luego a las siguientes generaciones. Futuro de este tipo de proyectos, pues bueno, pues edificios que no solamente que no consuman energía, sino que además la produzcan, ¿no? El cuarto de los proyectos que quiero comentar, que bueno, en la última mesa de la tarde comentará mi compañera Trini, pues el tema de Internet de las cosas, ¿no? Es como a través de la monitorización de ciertos elementos podemos llegar a hacer una gestión domótica y, por supuesto, llegar a verificar. En la última de las frases viene a hablar un poco de, estamos haciendo Passive House, vamos a verificar que cumplimos realmente, pero vamos a ver cómo envejece este Passive House, ¿no? Vamos a monitorizarlo para ver cómo se traslada de aquí a X años. El futuro. Pues bueno, el futuro estamos en la primera fase, puede ser la monitorización, saltaremos a la parte de análisis de datos y, por último, ¿por qué no llegar a la Smart Home? La Smart Home, vivienda que se comporte de manera autónoma independientemente del usuario, ¿no? Queda mucho camino por esto. Dicho todo esto, solamente queda pues, agradecer a todos vuestra atención y establecer, si estimáis oportuno, un breve momento para preguntas. Gracias. Me han cambiado la presentación. Bueno, no sé si... Bueno, es el turno de las preguntas. Si alguien tiene algo que preguntar a cualquiera de los ponentes, le pasaremos el micrófono. ¿No? ¿Alguien se anima? ¿Sí? ¿Rompo yo el hielo? Bueno, aquí tenemos a dos empresas tecnológicas, dos empresas, vamos a decir, menos tecnológicas. ¿Cómo veis el futuro de la aplicación tecnológica en las empresas? ¿Se está interiorizando? ¿Está costando más? Contadnos un poco vuestras experiencias. Empiezo. Bueno, ¿cómo se vive la tecnología dentro de las empresas o el introducir tecnología dentro de la empresa? Pues yo creo que pasa como un poco todo en la vida. Hay empresas que tienen una conciencia de que efectivamente la tecnología ya no es que sea necesaria, es que forma parte de nuestras vidas en todos los ámbitos. Entonces, hay empresas con más conciencia de que tienen que interiorizar o aplicar ese tipo de cualquier tecnología, ¿vale?, dentro de lo que son procesos de la empresa, y hay otras que menos. A ver, hoy en día yo creo que no podemos decir que exista una empresa donde la tecnología no esté presente. Lo que sí es cierto es eso, que hay empresas que apuestan decididamente por una tecnología más puntera o más imbricada en todos sus procesos, y hay otras empresas que simplemente pues, se dedican a lo que es tener un pequeño ERP para llevar una gestión mínima y ya está, ¿no? En esto yo creo que LOVE en concreto es una de estas empresas que sí que tiene esa conciencia o esa necesidad dentro de su cabeza de que para avanzar y para conseguir ese objetivo que llevan en su estrategia, que también has explicado, ¿no?, pues que la tecnología tiene que ser parte del proceso, de los procesos, y además de una forma muy importante, atendiendo
desde las tecnologías más básicas o más antiguas, por llamarlas así, hasta las más punteras. Resumiendo, creo que no se puede decir las empresas atienden a temas tecnológicos o las empresas no atienden, sino que como todo en la vida hay de todo. Yo creo que en general en España poco a poco sí que es verdad que se va teniendo más conciencia de que la tecnología es absolutamente necesaria para progresar, después del batacazo de los años de la crisis más. Un poco como decía Marisa, ¿no? Después de en estos años de crisis pues hemos tenido un poco de reflexión, ¿no? Hay todos. Y yo creo que en temas tecnológicos también. A ver, yo estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que al final, si vamos viendo lo que está ocurriendo en el mercado, pues hombre, la tecnología la acaba implantando cualquier empresa, porque si no desaparece. Pero la realidad es que las empresas que están transformando los sectores lo han hecho por tecnología y han dejado a muchos fuera. O sea, hay muchos casos concretos, entonces yo creo que somos muy lentos en adoptar la tecnología, muy lentos. No creo que haya, no es necesario que seas el early adopter, es decir, el primero que implanta algo, pero tienes que estar pensando rápidamente cómo te puede cambiar las nuevas tecnologías el sector tuyo. Hay ejemplos concretos muy sencillos. Yo aún sigo viendo a los taxistas como aún dicen, oye, no hemos visto venir cómo las nuevas tecnologías han cambiado todo y han seguido con su modelo, y ahora tienes a Uber, a Cabify, que están destruyendo en las principales ciudades del mundo el colectivo completo de taxistas. Amazon destruyó por completo a un montón de... Claro, si eres un Corte Inglés que tienes una marca tremenda y no eres un early adopter, pero te enchufas pronto al tren, pues bueno, aún... Pero yo creo que somos muy, muy lentos. Y el problema es que al final una startup aún tiene la suerte de poder ser ágil, rápida y incorporarse al tren. Pero los grandes yo creo que ahí están cometiendo errores tremendos. Y la banca tendrá problemas en el futuro seguro porque se reinventará y vamos a ver cómo son capaces de adaptarse. Y en la construcción, a mí me ha gustado mucho el mensaje de Juan Carlos. O sea, al final es que yo veo muchas empresas haciendo sus obras y sus proyectos exactamente igual que hace 20 años. Entonces, bueno, a veces se llega a comentar que lo único que nos separa de los egipcios es que las piezas que utilizamos para la construcción es más pequeña, ¿no? Claro. Bueno, Jesús, ¿también querías aportar? Sí, bueno, yo creo que somos un sector, aunque no lo vendemos bien, somos un sector con mucha tecnología. Se puede decir desde muchos puntos de vista. Hace bastantes años abordé al comisario de investigación de la Comisión Europea, de hace 3 o 4 legislaturas, para pedir una entrevista en nombre del sector de la construcción y me contestó, llevaba 3 años de comisario, no he recibido ninguna propuesta innovadora de su sector. A mí eso me impactó enormemente. Se organizó una visita con varios directores técnicos o de tecnología de las empresas. En ese sentido, organizamos una visita que luego por razones políticas no se llevó a cabo. En aquel momento propusimos una visita al gabinete del comisario de que viniera a España a ver 2 obras que no tenían nada de innovación. Una era, me salgo del tema de hoy, el túnel del Guadarrama, es decir, 25 kilómetros de 2 túneles en paralelo, y otra era la terminal T4 del aeropuerto de Barajas, que eran realmente obras con un montón de tecnología. Dicho esto, por otro lado, reivindico que la tecnología no solo es la digitalización, toda la ayuda que supone esa componente del sector. Parte del avance viene a veces desde el cliente, y es otra idea. Ayer nos presentaba Ferrovial determinados desarrollos en la construcción de unos tramos del túnel del Crossrail en Londres, que va a cruzar este-oeste, y gran parte de la innovación que se ha hecho en esa obra ha sido obligada o generada por el propio cliente, que ha además promovido una serie de actuaciones al respecto, en ese sentido. Entonces, bueno, pues nos ponía un desarrollo de toda una digitalización de la obra entera a tiempo real durante la fase de construcción, etcétera, que se había llevado a efecto. Entonces, yo creo que somos más innovadores de lo que nos pensamos, vendemos mal la innovación, pero por otro lado somos tremendamente rígidos como sector y necesitamos, digamos, colaboraciones de pequeñas empresas tipo startup y demás que nos permitan pegar un empujón. ¿Alguna pregunta más? Sí, Jesús. Sobre el tema del Big Data, cuando se han sacado las imágenes y has empezado a hacer todo ese montón de preguntas,
Al final el Big Data, un poco como dice Marisa, nos intoxica, ¿no?, de información. Entonces, tenemos la información y ese análisis van a ser personas, van a ser algoritmos, será un poco a ver qué es lo que, cómo se va a resolver toda esa información y qué se están planteando las empresas con tanta información y cómo la resuelves. Porque, claro, al final tienes información, pero si no tomas soluciones o resuelves cosas, al final tener mucha información para no tener decisiones tampoco no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Entonces, esas decisiones, ¿cómo se están tomando? A ver, yo me canso de decir siempre que la tecnología ya existe. O sea, lo que no somos capaces de utilizarla bien. O sea, ¿por qué Google, que yo creo que nadie está más avanzado que Google, porque lo ha demostrado con una cajita simplemente de búsqueda que parece muy sencilla, pero que detrás todos vemos cada día cómo cuando vamos a poner una búsqueda en función de lo que hemos hecho antes, de lo que está ocurriendo en la televisión, es capaz de sugerirnos automáticamente? ¿Cómo Google ha resuelto eso? Nos lleva a pensar de la tecnología que existe en el mercado. ¿Por qué aún así Google busca 4.000 humanistas? Porque el problema es cómo personalizas la cuenta. Yo no sé cuántos años tardaremos en ver tecnología aprendiendo por sí sola. Eso aún está, yo creo que más lejos de lo que pensamos, pero vamos a ver todos en unos cuantos años. Mientras eso no ocurra, pasa por gente, el ejemplo de humanistas es un ejemplo más, pero gente experta en el negocio concreto que sea capaz de utilizar esa tecnología y personalizarla. O sea, entonces, los bancos están cansando ahora de fichar matemáticos y físicos. ¿Por qué? Porque alinear los patrones de la información con las conductas y las acciones que yo tengo que desencadenar en función de la información es lo complicado. Yo en la construcción lo veo claro. O sea, lo que hace falta son gente que tenga esa capacidad de marketing para enlazar la información con ese mercado de clientes, ese mercado de potenciales. O sea, tienes que homogeneizar el producto y homogeneizar tu cliente. Y entonces eres capaz de hacerlo. Pero vamos, tecnología está. ¿Qué ocurre? Que al final metemos la pata siempre, intentando querer dejar en manos de técnicos la solución del problema. Se tiene que involucrar la empresa. Y tiene que ser la empresa. Entonces, al final, y la gente experta en el negocio la que le diga a ustedes cómo orientar las situaciones. Hola, buenos días. Soy David Barco. Tenía una pregunta y una observación. Voy primero con la observación, que es para Sergio. Yo desde hace mucho tiempo reivindico que a los tecnólogos e investigadores y profesionales dedicados en avanzar no nos llamemos frikis, porque en otros entornos eso se valora bien, pero en España la palabra friki está asociada a otras connotaciones, por lo tanto me gusta más profesional dedicado o tecnólogo para ayudar a las cosas. Y luego, la pregunta está relacionada con el tema, bueno, estamos hablando constantemente de innovación. Yo vengo embajador en muchas partes que me han dicho, oye, por favor, no te vengas de Zaragoza sin por lo menos recoger alguna serie de datos, porque estamos hablando de inversión, pero ¿qué porcentaje de inversión le tienen que dedicar las empresas a todo esto que estamos hablando? Y si pudiera ser, ¿qué inversión ha dedicado el Grupo LOVE, que estamos viendo todos estos avances impresionantes? ¿Qué inversión ha dedicado para que la gente empiece a saber, tenemos unos resultados, pero ¿qué ha sido necesario para llegar allí? Complicada la pregunta, ¿eh? Bueno, por comenzar, sobre todo el tema de qué porcentaje pueden dedicar las empresas a innovación, pues desde luego el que estimen necesario para su actividad. Yo no te puedo decir un 5, un 10, un 25, no te puedo decir, ¿vale? Desde luego que no soy quien para decirlo y mucho menos sin conocer el resto de empresas, ¿no? En cuanto a la inversión, yo te voy a hablar de la inversión inicial del proyecto GLOBE. El proyecto GLOBE de cooperación, estamos hablando de cerca de 1.800.000, ¿no? Me parece que puede rondar la inversión, ¿vale? Pero no como inversión, es que es una inversión que también nos lleva a cabo todo el cambio necesario en un modelo de un sector. Es decir, nuestro modelo de negocio ha cambiado completamente. De lo que decíamos de ser constructores a aportar todo el tema de filosofía BIM en procesos aguas arriba de lo que es la producción. Claro, sumar todos esos costes, ¿es bueno, es malo? No lo sé. También hay una frase que aparece por ahí que me gusta mucho, ¿no? Es que quien pruebe que es caro el conocimiento, que pruebe con la ignorancia, ¿no? Hay que ver, ¿no? No te puedo responder más. ¿Puedo hacer la observación? Sí.
Pero breve, Sergio. Vamos a ver. Yo creo que tenemos que ser críticos. Y igual que si yo, pues, mi empresa fuera una constructora, yo sería crítico, porque antes hablábamos, el gran problema lo tenemos en la gestión de las personas, y la gestión de talento es el gran reto de los próximos años. Y yo, si tuviera una empresa de construcción, estaría, como aprecio cuando Juan Carlos habla aquí, constantemente yéndome a la cama enfadado por cómo no somos capaces de cambiar más el sector, o por cómo ha llegado la crisis y hasta que no ha llegado la crisis no han espabilado muchísimas empresas del sector, y cómo estábamos haciendo pisos en época de crisis, y cómo decíamos pisos sin saber qué iba a pasar en el mercado. O sea, porque la gráfica que ha contado Óscar me parece... igual que eso, al final voy a hacer la crítica a mi empresa. O sea, no te puedes ni imaginar cuántas horas invertimos los tecnólogos / frikis, porque para mí una persona que invierte horas en algo y le preguntas para qué y no es capaz de decirte si va a resolver un problema, si va a conseguir hacerte ganar dinero, si va a optimizar un proceso, para mí es que no puede ser otra cosa que friki. O sea, es que nosotros los tecnólogos pensamos que la culpa cuando un proyecto no funciona simplemente es del cliente. ¿Cómo del cliente? O sea, pero vamos a ver, ¿pensamos como informáticos o pensamos como solucionadores de un problema? O sea, es que cada vez más las empresas tecnológicas nos estamos rodeando en cada sector o en cada departamento de gente de negocio. Nosotros tenemos una empresa que se dedica al mundo de los medios de comunicación. Está gobernada por periodistas tecnológicos. Es que ese es el problema. Entonces, o cambiamos eso en el plano de la tecnología, o tendremos montones de empresas que estarán haciendo software y ni se implantará, ni funcionará, ni resolverá ningún problema. O sea, es que el problema es doble. O sea, necesitamos que la empresa, la empresa piense cómo la tecnología resuelve un problema y nosotros pensemos cómo desarrollamos tecnología para resolver problemas. Y los venderemos. Claro que los venderemos. Pero si vendes tecnología porque sí, vamos. Vale, yo cerraría aquí el turno de preguntas y bueno. Vamos a dar paso, si os parece, ahora al vídeo que por problemas técnicos no hemos podido ver, el de Nervia, de la primera presentación. Vamos a ver el vídeo y a continuación pararemos un rato y tomaremos un café para tomar un pequeño descanso. Bueno, muchas gracias y bueno, pues ahora, como ha comentado Trini, tenemos un pequeño café de descanso. Estas son las faenas de...